¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secrética. Estamos muy emocionados, como siempre, aprendiendo cosas, descubriendo cosas, investigando misterios y demás. Y pues mi nombre es Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay les traemos otro tema en este día. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Ruth, muy bien. Estamos muy contentos en esta mañana y bueno, buenas tardes, buenas noches, solo que sea Para cada para, quien. para alguien que esté escuchando por ahí. Y tenemos con nosotros a un súper invitado, Juan Tejada. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy contentos de estar aquí, muchas gracias. Eso. Qué bueno que nos acompañas. Fíjense que dijimos, sí, claro, hay que invitar a Juan, nuestro amigo. Él sabe cosas. Secretas. Él sabe cosas secretas. Él nos puede hablar de algo interesante. Y pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar acerca de magia, de Pitágoras, de arquitectura, un poquito de toda esta relación. Y pues, ¿quién mejor que Juan, verdad? Sí. Pues bueno, tenemos con nosotros a Juan. Es arquitecto y entre muchas otras cosas que Muchas. un activista, bueno, que ayuda al tejido social y entre muchas otras cosas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de magia, ¿verdad, Juan? Sí, me gustaría como trazar una línea histórica. Okay. O sea, ante todo y primero va a ser me gustaría platicar de una historia, una historia, una narración que inicia en el pasado remoto y que llega a nuestros días, pero que hoy quizá no haya suficiente tiempo ni espacio para llegar hasta el día de hoy, pero que es una historia que llega hasta el día de hoy. Quizá hoy llegaremos a lo sumo al periodo clásico griego. Estamos hablando de probablemente al siglo I. Yo creo que es hasta donde llegaríamos el día de hoy, ¿no? Charlando de esto, si es que les interesa escucharlo. Sí, nos interesa. Sí, nos interesa. Y vale, pues es eso, es la historia de cómo en Occidente, ¿no? Pues esa herencia es europea, ¿no? Centroeuropea, llega hasta el día de hoy, pero que fundamentalmente traza esa historia de cómo hemos ido pensando primero el mundo y en segunda instancia la arquitectura, ¿no? O sea, cómo la forma en la que pensamos el mundo tiene un efecto sobre la arquitectura. Y detrás de eso, pues aprendemos mucho de quiénes somos y de qué queremos en el mundo y cuál es el sentido que le damos a la existencia. Entonces, es una historia de cómo le damos sentido al universo y cómo manifestamos esa experiencia en la arquitectura. Esa es la historia que me gustaría contar el día de hoy. Y esa historia va a pasar justo por esos tres ejes. Va a pasar por la noción de la magia, del mito, y cómo se va a ir transformando esa noción hacia algo llamado mathesis y teoría, y cómo esa conversión, esa transformación habla precisamente de un proceso histórico en la mente de la humanidad y que hasta el día de hoy tiene repercusiones, ¿no? Ese es lo que a mí me gustaría platicar el día de hoy. Y que tiene mucho sentido, Excelente. porque si te pones a pensar, obviamente si tú vas a una ciudad a turistear o no sé, uno de los elementos que sueles tocar es conocer la arquitectura del lugar. Y a veces te llama la atención ciertas construcciones, ciertas figuras, no sé, me pongo a pensar ahorita en gárgolas o en esfinges y digo, tienes razón, porque a veces ves un estilo de casa sin ser arquitecto ni ser conocedora del arte y dices, esto está muy setentero y mira cómo hacían las cosas, ¿no? O antes que a lo mejor no había ventanas o que tenían un motivo de por qué tener cierta manera de construir. Y entonces va totalmente ligado a la forma en que ellos percibían el universo y a la forma en que ellos habitaban estos lugares o cómo querían, pues, verse, en dónde querían vivir, en qué tipo de lugar, ¿no? Y en la cultura, ¿no? O sea, en la arquitectura se demuestra también el tipo de cultura, bueno, los gustos y la sociedad, ¿no? Que está alrededor de esta arquitectura. Sí, justo ahí arranca como esta noción de magia. Como que
habría que entender que la arquitectura, hoy en día cuando pensamos en arquitectura siempre pensamos como en edificios que se construyen con materiales muy duraderos, ¿no? Son cosas que se hacen de muros, que se hacen de ventanas, que se hacen de puertas y de techos y cubiertas, ¿no? Y esa es como fundamentalmente la manera en la que entendemos la arquitectura comúnmente, ¿no? Pero ante todo hay que darse cuenta de que construir siempre ha sido una opción, nunca ha sido como algo como que inevitable de la existencia humana. Es decir, que durante bastante tiempo habitamos el mundo en una relación muy diferente, ¿no? Cuando todavía estábamos caminando, cuando estoy hablando de hace pues ya bastantes años, probablemente hace unos 100,000 años, cuando estábamos caminando en el mundo, pues al principio no estábamos propiamente relacionándonos con el mundo en términos de decir yo soy esto y el mundo es esto otro, ¿no? Había una identidad muy intensa entre yo y el mundo. O sea, no separábamos, simplemente decíamos el mundo y yo somos la misma cosa. Que hoy en día la noción de estar en el aquí y en el ahora, con las prácticas de meditación y con ese reconocimiento de estar en el mundo, es algo que buscamos llegar a ese estado, por decirlo, primigenio, ¿no? Natural. Y en una época en la que todo el tiempo era así, ¿no? O sea, los seres humanos todo el tiempo estábamos ahí, pero no sé si éramos propiamente lo que hoy entendemos por ser humano. Y de pronto, después de estar caminando por el mundo, empezamos a ver objetos que después de regresar, ¿no? Primero ir caminando sin destino fijo y después descubrir las estaciones, descubrir un cierto tipo de orden en el mundo, empezamos a regresar en el camino y pasamos de ser seres errantes, solo que van errando, que van, y hay una noción de similitud entre error y errar. Okay. O sea, cuando uno va caminando sin dirección, va errando, va equivocándose, va sin una dirección fija. Pero luego, después de una experiencia de generaciones de ir errando, de pronto dijimos, no, pues podemos regresar a este lugar que estaba tan bonito el año pasado y aquí hay comida y va a haber comida el año pasado, ¿no? Y entonces empezamos a tener migraciones, ¿no? Movimientos migratorios, y en ese proceso de migrar empezamos a reconocer cosas y decir, ah, mira, ahí está otra vez esa montaña, ahí está otra vez ese lago. Y ya no eran cualquier lago y cualquier montaña, ahora eran un lago y una montaña humanizados. Reconocidos. Y en esa simbolización, de pronto ya el mundo era nuestro. O sea, y nosotros éramos del mundo porque había una dirección muy intensa en la forma en la que se sentía el mundo. Nosotros hoy en día pensamos en el mundo como yo soy aquí, yo soy Juan, y alrededor de mí hay otras personas y hay objetos y hay cosas, pero yo no soy los objetos. Y los objetos funcionan como en un orden cósmico que yo no puedo afectar ni alterar. O sea, yo estoy adentro del orden cósmico y el orden cósmico está allá afuera. Pero hubo una época en la que no se hacía esta distinción, entonces todo estaba vivo. Entonces, a lo mejor un día estás así, nosotros decimos, oye, si de pronto ahorita se hace de noche, pues debe ser un eclipse o debe ser algo extraño que sucede por alguna explicación lógica de un orden cósmico. Pero hubo una época en la que no, o sea, de pronto para ellos que se hiciera de noche, un día de la nada, a mitad del día, podía parecer bastante, no natural, pero sí como si una entidad lo deseara. Como cuando comemos peyote y de pronto los árboles nos hablan, nos dicen cosas sin palabras, sino que nos dicen a través como de estas cosas secretas que en realidad es esta conversación que estamos teniendo con ellos. Intercambio de energías. Ese intercambio de energías, pero que justo hubo una época en la que todo el tiempo ese estado todo mundo. Qué bonitas épocas, ¿verdad? Yo Oye, me acuerdo mucho de eso. Es que es cierto, es como si todo fuera virgen, inexplorado, todo estuviera sin una delimitación, sin algo dado, sin ningún tipo de consenso social. O sea, como que de repente es como si nacieras de repente en un mundo y pues sí es cierto, cómo empezaron los humanos a organizarse, cómo dijeron, o sea, a lo mejor alguien dijo, vamos a caminar para allá, y alguien dijo, no, para acá, y alguien dijo, no hay que caminar, qué hueva, hay que quedarnos.
Y el humano, sin embargo, decidió caminar, por eso eran nómadas. Sí. Decidieron explorar. Había que caminar porque había que buscar la comida, ¿no? O sea, como que el hambre los No fue... había cultivo, ¿no? Entonces era lo que iban encontrando en el camino. Exacto, y era como... Y justo después de caminar un rato y buscando esta comida, dijeron, pues, ¿por qué no nos regresamos, no? Dijeron, estaba más padre más para allá. O sea, y regresar y decir, ya está de nuevo vivo, ¿no? O sea, cuando nos fuimos se acabó, pero cuando regresamos volvió a ver, ¿no? O sea, como estos procesos de domesticación del mundo, ¿no? O sea, pero como muy en sincronicidad con lo natural. Muy en sincronicidad con lo natural, porque no había esta distinción real, o sea, como que cada fenómeno obedecía a un sujeto. Por eso, o sea, ¿qué significa esto de que obedecía a un sujeto? O sea, yo voy por el mundo y de pronto, cuando eres niño, por ejemplo, ese pensamiento, ¿no? Te pegas con algo y te enojas mucho con ese algo y le pegas, ¿no? Te desquitas, ¿no? Te pegas con la esquina de la puerta y te enojas y le pegas a la puerta, ¿no? Chiquito, ¿no? Sí, y puedes incluso llegar a decirle a tu mamá, oye, la puerta me pegó, ¿no? O sea, como volviéndola un sujeto, ¿no? Sí. Con una voluntad propia, con una intencionalidad propia, ¿no? Entonces, los seres humanos en esas épocas le dábamos una intencionalidad al mundo de la misma manera que el peyote nos hace sentir una intencionalidad del mundo hacia nosotros, ¿no? El pájaro me habló, la roca me dice cosas, me enseña, ¿no? Por cierto, todo esto es porque Juan vende peyote. De hecho, ya nos trajo aquí una dotación. Está muy rica. Está muy sabrosa. Queremos recordar esos tiempos. Pero sí, todo estaba tan virgen, todo estaba tan natural. Te podías comer una planta y de repente podías conectar con todo y no había una ley establecida, no existían ni las calles, no existía nada de eso, o mucho menos una colonia, una ciudad, un territorio delimitado. O sea, era como todo libre para transitar mientras te diera lo que necesitas para sobrevivir, ¿no? Sí. O sea, el agua, la comida, no, yo qué sé. Y esa conexión. Exacto. Pero justo esa conexión, bueno, además de la conexión con este universo que todavía no tiene un orden más allá de lo que yo siento y vivo, o sea, porque eso es, o sea, cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el espacio y el tiempo, siempre pensamos como en unas entidades que están más allá de nosotros y que no están propiamente aquí, o sea, que son como unas entidades de espacio y tiempo absolutas y eternas, donde caben los hechos, donde caben la materia y los intercambios de energía, pero que fundamentalmente y el espacio y el tiempo son como grandes contenedores abstractos en cuyo espacio se juegan unas leyes que luego esas leyes se manifiestan a nivel de nuestra experiencia, ¿no? Ese es como lo que ahora pensamos. Pero hubo una época en la que no, hubo una época en la que el mundo se reducía a la sensibilidad que yo tengo del mundo, a lo que yo construyo del mundo. O sea, más allá de lo que yo estoy viviendo aquí, no existe nada. Esto que estoy viviendo y sintiendo con mi cuerpo es la realidad real, por así decirlo, y además tiene su propia intencionalidad, ¿no? O sea, es el Dios hablándome, ¿no? Es que yo estoy sintiendo a Dios todo el tiempo y los dioses, y cada cosa tiene sus dioses, y entonces cada experiencia que yo voy teniendo hay un orden nuevo que está surgiendo precisamente del hacerse. O sea, no hay un orden superior que está determinándolo todo, sino que cada experiencia que yo voy teniendo es una experiencia nueva del mundo haciéndose, ¿no? Del mundo produciéndose, sin un orden previo y superior o trascendental, ¿no? Okay. Entonces éramos nómadas, conectábamos con la naturaleza, sí. Comíamos plantas alucinógenas. Sí. ¿Qué ocurrió, Dios? ¿Qué pasó? Pues que nos fuimos como eso, apropiando del territorio, o sea, como que diciendo, ok, o sea, hay esta cosa que tú dices, o sea, al principio no sentíamos como esta delimitación ni sentíamos que esto era, pero conforme fuimos regresando al territorio, sí fuimos diciendo, este es nuestro territorio. Por ahora, ¿no? Después nos vamos a ir y ya no es nuestro territorio, no en el sentido de propiedad como lo pensamos ahora, sino como es nuestro en el sentido de que yo hago esto mío, ¿no? Después va a ser momentáneamente mío. Mientras me sirva. Mientras pasa por mí, mientras pasa por mis sentidos y mi experiencia, yo lo hago mío y yo soy de él también. O sea, estamos en una relación dialéctica, ¿no? O sea, yo no es que él me sirva del mundo. No de posesión. Exacto. O sea, no es una relación de esto es mío, sino es una relación de esto es mío, pero yo soy de ello también, ¿no? Entonces, durante esta época
hay esta cosa de sentir que la única explicación posible del mundo no existe como tal, lo que hay son unas acciones cotidianas que le dan sentido al mundo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es como una acción de crear el mundo, porque no hay esta separación. No es como que yo me siente con ustedes y les digan, hay un Dios que tiene un poder y que creó al mundo. No, es más como yo soy el Dios y salgo y empiezo a hacer unas cosas y yo creo al mundo, ¿no? Entonces, no es que yo esté imitando al Dios que lo está haciendo, es que yo soy el Dios que lo está haciendo, porque como tenemos todos este pensamiento donde no hay esta separación entre el orden y la realidad, cuando yo me disfrazo del Dios en el medio del ritual y salgo con el día de la creación del universo, porque hay un día de la creación del universo, salgo el día de la creación del universo, que el año que entra va a ser el mismo, salgo ese día y me disfrazo del Dios y hago unas acciones que son crear al mundo. No estoy haciendo un ritual en el sentido como nosotros lo entendemos de hacer algo que represente, no. Es algo que verdaderamente está haciendo al mundo de nuevo. Entonces, como que de pronto esa forma de entender el mundo en algún momento de la historia, básicamente allá hacia el siglo VII antes de Cristo, empieza a cambiar. O sea, hubo un momento en que nosotros estábamos en esa relación con la naturaleza y de pronto en el siglo VII algo empieza a cambiar. Y es el surgimiento de algo llamado mathesis, ¿no? Que es esta onda de que puede haber algo separado del mundo que pueda ser inmutable, ¿no? O sea, todo lo que está pasando aquí todo el tiempo muta, cambia, se transforma. No hay unas reglas específicas, hay unas voluntades. O sea, hay algo o alguienes o algo que está haciendo que las cosas sean. Pero no es que tenga un orden y que siempre sean así y que sea mecánico. Es más bien como que la naturaleza está deseando que pasen las cosas y por eso pasan. Y está haciendo las cosas y tiene una intencionalidad y pasan. De la misma manera que nosotros queremos que pasen cosas y vamos y las hacemos. Es por nuestras intenciones que van y suceden las cosas. La naturaleza no era diferente en ese entonces. Entonces, como que de pronto los seres humanos empiezan a pensar y empiezan a observar los números y las matemáticas de una manera muy diferente. Las empiezan a ver como símbolos de la realidad que están un paso atrás de la realidad, ¿no? Ya no son directamente yo me disfrazo y hago, sino que los números son unas entidades que yo puedo pensar independientemente de los objetos. Al principio no era nada fácil hacer esto. Es como el uno solo tiene sentido si tengo una taza. Siempre están referenciadas a objetos y a cosas reales del mundo. Si no son así, no existen, no tienen sentido. O sea, al principio las matemáticas eran así, o sea, no podían ser referenciadas a otras cosas. Las matemáticas son hijas de la geometría y la geometría es hija de la agricultura. Es decir, ¿what? Hija de la agricultura. Ese no lo conocía yo. Eso no lo sabíamos. Eso no. Los primeros indicios de matemáticas que tenemos son babilónicas. Es decir, eso ocurrió más o menos en el 10.000 antes de Cristo. Y todavía antes que los egipcios. Antes que los egipcios. Y básicamente lo que ocurría es que cuando empiezan a darse estos primeros grupos sedentarios, dejamos de ser nómadas y empezamos a asentarnos. No había ciudades, no había poblados, lo que había eran parcelas de agricultura. Y lo hacemos en grupo y todos teníamos más o menos como la misma participación y nos repartíamos los recursos y tal. Pero muchísimos miles de años empezaron a hacer que cada uno tuviera su propia parcela y su propia casa. Y aunque eran miembros de una sola comunidad, sí había como esta compartimentación y además había como este ejercicio de control de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que había era como ese reconocimiento de las longitudes y las medidas para poder trazar en la tierra, que de ahí viene la palabra geometría, geotierra, metría o metrón, medición. Entonces, en estos primeros ejercicios de medir la tierra, que era precisamente para medir las parcelas, para delimitar las parcelas y poder saber que había relaciones numéricas, por ejemplo, entre el número de grano y el número de metros cuadrados, que en ese momento no existían los metros cuadrados, pero que había una relación entre cantidad de grano y cantidad de terreno y había ciertos resultados en términos de producción de grano, ¿no?
y que podía alimentar a cierta cantidad de personas. Hacían ese tipo de matemática, de ecuación. Exactamente, hacían esas primeras ecuaciones que estaban basadas en la geometría, ¿no? Ajá. Y Entonces, ¿cómo era? Las matemáticas son hijas de la geometría. Y la geometría es De la hija agricultura. de la agricultura. hija de la agricultura. ¿Y Así qué es. más? ¿Qué más sigue atrás? ¿Qué hay antes de la agricultura? Hombre, pues es la, no sé, la observación de la naturaleza, ¿no? Es como sentirte, sobre todo conocimiento humano emana de la observación, fundamentalmente de estar viendo el mundo y de estar preguntándonos cosas, ¿no? Ese es... Oye, pero qué bien, ¿eh? Esa es nueva. Aprendimos otra cosa nueva hoy. Sí. Súper interesante. Bueno, entonces estábamos Ok. en lo de esto de Las ecuaciones de las matemáticas, parcelas y geometría, la comida. agricultura. Sí, durante muchísimo tiempo los números solo tenían sentido si estaban referenciados a la tierra o a los granos. Ujú. O sea, no podía pensarse matemáticas para otras cosas porque no eran entidades abstractas liberadas de la relación con el mundo. Hoy en día, por ejemplo, las ecuaciones que hacemos, y eso nos cuesta mucho trabajo en la prepa, ¿no? Que de pronto nos dicen X, una derivada, X más Y, es como muy difícil entender. Muy difícil entender esto porque es como sumamente abstracto. Bueno, pero ¿esto qué? ¿Para qué sirve? Exacto. ¿O con qué lo relaciono? Hay una Con- gráfica que te diga a lo mejor que pueden, para entenderla mejor, ¿no? Exacto, o sea, como que muy... yo todavía sigo viendo videos de YouTube donde explican las derivadas y las integrales y todas esas cosas porque hasta la fecha me cuesta mucho trabajo entender qué son y para qué sirven. Sí, ¿no? sí. Yo No, ya es ni como- quiero entender. Pero realmente en la vida cotidiana, digo, normal de un ser humano normal, digo, yo no las he usado desde la escuela para nada, ¿no? Exacto, y ese es el punto, ¿no? No es porque no sirvan, sino porque no sabemos muy bien para qué son, ¿no? Es como tú puedes tener en una sartén, ¿no? El agujero del mango, ¿no? El agujero del mango, pues asumimos que es como para colgar la sartén en el garabato, ¿no? En la pared o en un clavito, ¿no? En realidad el agujero tiene muchas funciones. El agujero tiene la función de disipar el calor del mango, pero también tiene la función de poner la cuchara Con la que cocinas. con la que cocinas, ¿no? Y es algo que yo no aprendí hasta hace como una semana, no sé. Hasta que viste un video de Hasta que vi un TikTok. video de TikTok que me lo enseñó, ¿no? Pero ¿cuántas cosas como esas no hay? O sea, herramientas que probablemente tengamos en nuestro hogar que jamás hayamos... No las usamos bien. Ajá, no sabemos para qué son, ¿no? O los usos escondidos, ¿no? Que hay por ahí. O que no nos podemos preguntar, esto me puede servir para otra cosa, ¿no? Exacto, porque además eso, todas las cosas que encontramos en el mundo pueden ser usadas para mil cosas, ¿no? Puedes usarlas, pero tenemos estructuras que nos dicen esto se usa así y esto se usa así, Estamos ¿no? tan cuadrados, por eso te digo, ¿dónde quedó esa época en donde estaba todo tan virgen y tú era como, a ver, caminaré por allá, Ujú. Inventaré esto a ver regresaré para acá, a ver qué pasa, ¿no? me comeré esto, a ver qué pasa. Sí, bueno, a veces buenos resultados, a veces no tanto, ¿no? Ujú. Y nada, pues finalmente como ese asunto de las matemáticas, pues en realidad había esta relación y no habían adquirido todavía unas cualidades que para nosotros son muy naturales. O sea, por ejemplo, para nosotros las matemáticas son absolutas, universales, inmutables, eternas. O sea, tienen una serie de características que en realidad no tienen que ver con nada en el mundo real. O sea, no hay nada en el mundo real que sea inmutable, eterno, homogéneo, infinito. Exacto. O sea, no hay nada así. Nada. Hasta las estrellas, Desaparecen. ajá, son finitas, ¿no? O sea, es como... Bueno, a lo mejor los robots son infinitos. a lo mejor los robots, pero el día que se acaban los humanos, bueno, no sé, supongo que ellos pueden empezar a hacerse ellos mismos, pero Sí. bueno, el caso es que antes no existieron, ¿no? No son infinitos porque apenas empezarán, ajá, exacto. Sí, tiene un inicio. Tiene un inicio y por tanto ya fin. ajá, todo lo que, ¿no? Entonces, hay cosas que, bueno, no sabemos cuáles son. Realmente no tenemos ningún argumento para decir. Más bien, lo único que, y en ese sentido, regresando a las escuelas filosóficas, a ver, yo lo único que siento que puedo observar en el mundo real como una constante es el cambio. Exacto. Es lo único que yo veo que, El cambio es infinito. pues que el Eterno. cambio pero es una paradoja. Es decir, ¿cómo puede algo que cambia ser eterno, no? O sea, Va es- mutando es y va con- cambiando. es contradictorio, ¿no? O sea, a ver, o cambia o se mantiene.
Se cambia manteniéndose. Entonces, eso, ¿no? O sea, como que puede haber en el universo que sea así, pues nada. Y de pronto aparecen esta noción de los números y empiezan a darse cuenta de que, caray, pues los números tienen unas cualidades muy peculiares, ¿no? O sea, que en realidad no funcionan con nada en el mundo. O sea, no hay nada en el mundo que funcione como los números. Y sin embargo, hay una interrelación numérica entre el mundo y las matemáticas, ¿no? O sea, una relación extraña que mucho tiempo los seres humanos empezaron a explorar, ¿no? O sea, como decir, a ver, ¿puede un 1 ser un 1 sin ser una taza? ¿Puede un 1 ser un 1 sin ser un kilo de arroz? ¿Puede ser un 1? ¿Puede un 1 ser un 1 sin ser un palito? Por ejemplo. ¿Puede haber un -1? ¿Qué es un -1? ¿Qué es 0.5 vacas? ¿Qué? Sí, pues medio filete, ¿verdad? ¿Qué es? Pero ya no es una vaca, ya es un filete. Uno. Otra vez es uno. Ya no es 0.5, ¿no? ¿No? O sea, es como, hay cosas de los números raras que tienes como que echarle ganas para forzarlas con la realidad, como raíz de 2, los números irracionales. Exacto. Un montón de cosas particulares de los números que no hay una relación tan obvia con el mundo real. Qué raros son los números. Que decían, bueno, los números irracionales, ¿no? Son esos que no tienen término. O sea, que al momento de hacer por ejemplo, el pi, ¿no? Que, o sea, no tiene fin las decimales. Entonces, pues no lo puedes concebir. O sea, ¿cómo lo concibes? ¿Qué hay en el mundo que sea así? Exacto. Pero lo que sí se puede es dibujarlo. Decía, ¿no? O sea, que representarlo con un dibujo. Ajá. Que la geometría. Que claro, pero, y justo otra vez ocurre, ¿no? Que ocurre con la geometría analítica o la geometría descriptiva, que ves esos dibujos, pero esos dibujos a veces, pues no hay muchas cosas con que referenciarlas en el mundo, ¿no? O sea, son cosas que aparecen en el dibujo, pero porque es nuestra mente representando algo, pero que no necesariamente otra vez tiene su referencia en el mundo. O sea, es una cosa que está de alguna manera separada del mundo. No es una relación directa con el mundo. Y a nosotros nos cuesta mucho trabajo pensar esto porque no es nuestra forma de entender la realidad. Como si fuera artificial. Es como si fuera artificial, pero para nosotros es súper natural. Es súper natural. O sea, como que pensamos en las matemáticas, en los números como instrumentos y como herramientas, pero esto no siempre fue así. O sea, no siempre se entendió esa realidad así. Y justo es lo que ocurre en el siglo VII. En el siglo VII empezamos a decir, mira, las matemáticas son una cosa que está en otro campo de la realidad. Está en otro lugar de la realidad. Entonces, entendieron que se podían enseñar, que se podían aprender, que se podían compartir, que se podían utilizar, y sobre todo empezaron a entender que estaban como en un campo, insisto, diferente de la realidad, y ahí es donde aparece la magia. Porque de pronto ocurre esto, ¿no? O sea, la mayoría de las personas en esa época teníamos, y todavía muchos lo tenemos, y es muy interesante porque vamos a volver a ese lugar en el presente. O sea, hay una reacción a esa forma de entender el mundo presente hoy en día, que más o menos empieza en 1960 y continúa hasta la fecha, donde estamos reconectando y reentendiendo desde otro lugar, no desde el mismo, esa relación que tenemos con el mundo y la importancia de esa relación que tenemos con el mundo. Pero esa es otra historia, ¿no? Antes de que ocurriera esa reconexión que estamos hablando, pues hubo una desconexión, y yo lo que estoy narrando es la desconexión. O sea, yo estoy narrando esa desconexión y cómo ocurre esa desconexión. Pero al mismo tiempo también es la historia de la humanidad. Es como, no es que hayamos estado mal, es que teníamos otra relación con el mundo. Y eso es muy bello porque implica que podemos tener la relación que queramos con el mundo. Implica que si hubo otras relaciones en el pasado con el mundo, podemos establecer la relación que queramos con el mundo. Es decir, que el ser humano no es de la Tierra, no viene de la Tierra. ¿Será que vendrá? Podría ser. Es decir, finalmente es la manera en la que interpretamos el asunto, o sea, la manera en la que interpretamos lo que observamos. O sea, otra vez, o sea, podemos decidir que el polvo cósmico y la vida, que es verdad, llegó del espacio exterior. Es decir, definitivamente, pues la evidencia empírica lo muestra así. Cómo interpretamos eso, pues ya depende mucho exactamente de las estructuras del mundo de cada quien. Pero
Pero al final el asunto aquí es eso, cómo entendemos lo que vamos descubriendo, ¿no? Descubrimos las matemáticas un poco tratando de controlar la agricultura y tal, y de pronto después de un tiempo tenemos internet y estamos lanzando cohetes al espacio exterior, es decir, como que una cosa llevó a la otra, ¿no? No de una manera tan obvia, pero así ocurrió, y es precisamente gracias a que vamos cambiando la forma en la que entendemos las cosas, ¿no? O sea, descubrimos las cosas y al principio las usamos de una manera y a la vuelta de la esquina nos damos cuenta que las estamos usando para una cosa totalmente diferente para lo que lo inventamos. Entonces así pasó con las matemáticas. Así pasó con las matemáticas. Se dieron cuenta de esto en el siglo VII antes de Cristo. ¿Y después qué pasa? O sea, ¿cómo empiezan a utilizarlas? ¿Qué nuevo uso le dan? Un sentido mágico. Es decir, al final del siglo VII, justo ahí es donde entra en escena Pitágoras, pero ya hasta el siglo V, ¿no? Bueno, de entrada no sabemos muy bien si Pitágoras existió, o sea, si era una persona. Sabemos que era un grupo, o sea, sí sabemos que había un grupo. La hermandad pitagórica, ¿no? Había una secta, en el sentido de más, bueno, como yo interpreto la palabra secta, que básicamente es tener una perspectiva particular de un conocimiento canónico y luego guardar como secreto el desarrollo particular de esa interpretación, ¿no? Para mí eso es una secta, ¿no? Nosotros aquí en Occidente, por ejemplo, decimos secta con un montón de cargas negativas y peyorativas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Oriente hay 1 millón de sectas budistas y es lo más natural y bello del mundo. Hubo muchos, lo que pasa es que acá en Occidente, por ejemplo, el Vaticano castigó mucho a las hermandades, que eran las órdenes religiosas. Por la competencia, ¿no? Porque precisamente articulaban otras formas de entender el canon, ¿no? De entender la Biblia. Entonces, pues, el Vaticano lo que no quería hacer lo que quería hacer era controlar las visiones que había sobre la Biblia, ¿no? Donde la suya fuera siempre autorizada para mantener ese poder que habían tomado de esa tradición, ¿no? O la tenemos también súper negativa porque está muy relacionada con abusos sexuales. Está muy relacionado violencia, con manipulación, ¿no? De sí, sus miembros, con el enriquecimiento ilícito de sus aprovechándose de sus de gente líderes. vulnerable y bueno, es otra historia. Sí. Es súper interesante también, súper interesante. Yo también me metí un poquillo a ese asunto porque es muy interesante cómo se construyen esos grupos, cuáles son las lógicas que hay internas, cómo se establecen los criterios de poder, de manipulación. Y bueno, ya el tema de lo sexual y de lo político y de lo económico, pues ya más bien son cómo se instrumenta ese poder de los líderes, ¿no? Cómo lo utilizan, ¿no? O sea, algunos lo utilizan para unas cosas, otros para otras. Entonces está Pitágoras y su secta. Está Pitágoras y su secta. Sí es cierto, eso no, se dice que Pitágoras tal vez no existió, no era tal cual una persona, sino a lo mejor eran muchas personas y así se le decía, o así se le nombraba a la deidad o al dios, a lo que creía, ¿no? Como de Pitágoras esto, Pitágoras lo otro, pero una idea, un concepto. Pero no tal vez una persona, a lo mejor no fue así. Sí, no lo sabemos con precisión, o a lo mejor alguien ya sabe, yo no sé. En esta mesa no sabemos. Si ya saben, coméntenlo, por favor. Mándenos un WhatsApp. Y lo que ocurría ahí era, creo que la palabra más adecuada desde una perspectiva occidental sería una escuela. O sea, los pitagóricos eran una escuela, ¿no? Pero una escuela secreta, hermética, es decir, que sus conocimientos lo consideraban muy importantes y valiosos como para transmitirlos en público. Más bien eran conocimientos que requerían de un proceso de iniciación y que no cualquiera iba a entender ni poder usar, sino que requería de un proceso de iniciación, donde se les había que formar a los acólitos para llegar a un nivel de iniciado, ¿no? Donde ya alguien puede entender bien de qué se trata la magia y comprender los conceptos y luego empezar a utilizarlos. Y ahí es donde entra la magia, en ese espacio hermético. Y por magia... Que no era para todos. ¿Te refieres a...? Por magia. Por magia me refiero a mafia. Por magia me refiero a entender la estructura profunda de la realidad y de ahí, de esa comprensión, hay una capacidad de manipulación de esa estructura. A ver si me aclaro. A ver si me aclaro.
nosotros, por ejemplo, decimos, quiero comunicarme telepáticamente con un amigo, ¿no? Y entonces hay como 2 caminos para hacerlo, ¿no? O sea, necesitamos, casi siempre mucha gente dice, no, pues ¿cómo opera la magia? La magia casi siempre opera a nivel verbal, ¿no? Yo tengo que decir las palabras mágicas para poder generar la magia, ¿no? O en este caso, pues me quiero comunicar con alguien. Entonces, esas palabras mágicas en un inicio estaban relacionadas con cuáles, que no había una distancia. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Que no había distancia entre el mundo y mis acciones. Antes, por ejemplo, yo le deseaba el mal a alguien, decía, esa persona me cae bien gorda y le quiero que se tropiece, ¿no? Y hacerle mal real, no había distinción, ¿no? O sea, yo podía ir al juzgado, ¿no? Por haberle deseado el mal a mi vecino, ¿no? Es que fulanito de tal me deseó el mal, ¿no? Me echó el mal de ojo. Culpable, ¿no? Porque no hay una... Lo pensaste y como estás actuando en el mundo y el mundo está en relación contigo y tú estás en relación con él y tú lo que haces afecta al curso del universo, entonces pues no hay separación y te vas a la cárcel por haberle deseado el mal al vecino. Hoy en día tenemos como un poquito más de distancia y esa distancia es el resultado de entender los números, pero no voy a ir para allá todavía. Cuando tú operas con la magia y dices, me voy a teletransportar con alguien, sacas tu celular, abres WhatsApp y le mandas un mensaje. Automáticamente esa persona del otro lado recibe. Para nosotros esto es súper natural. Para cualquier otro ser humano en cualquier otro momento de la historia, el pasado, esto hubiera sido magia. Magia de la más heavy metal, ¿no? Es decir, hay un conocimiento que nosotros no tenemos, que los tienen los desarrolladores y programadores, que ellos sí conocen la estructura oculta de cómo se hace eso, y a nosotros nos venden, ¿no? Los amuletos mágicos. Nosotros no sabemos cómo funcionan, pero los usamos, ¿no? Ellos sí saben y ellos conocen la estructura profunda a nivel muy profundo, conocen cómo funciona la electricidad, cómo funcionan las ondas de radio, cómo funcionan las microondas, cómo funcionan un montón de elementos, cómo funciona el código, cómo funciona el hardware, cómo funciona el software, etcétera, etcétera, etcétera. Un nivel de conocimiento muy profundo sobre una realidad profunda que no todos estamos ahí conectados, pero que cuando la ejecutan parece magia. Parece. Yo diría que a nivel más profundo es magia. Porque no es diferente, por ejemplo, cuando un chamán o una chamana hacen una operación con la naturaleza y toman unos elementos de la naturaleza y los mueven y utilizan unas palabras, hay un reconocimiento de ellas y de ellos de una realidad profunda que la mayoría de nosotros no tenemos y que gracias a esa operación pueden afectar la realidad. Eso es la magia. O sea, cuando alguien reconoce el sentido profundo de la estructura de la realidad y a través de su manipulación de la estructura profunda puede afectar la realidad percibida, la realidad sentida, experimentada. Entonces, cuando esta gente empieza a hacer números y empiezan a decir, mira, si calculo la cantidad de perritos que nacieron y luego los multiplico por la cantidad de perras que tengo y los cruzo y dentro de un año voy a poder tener esta cantidad de perros y los voy a poder vender en tanto y voy a tener este dinero. En esa época era como, funcionó. Hice una operación algebraica como mágico. Como magia. Es que predecir, podría decir predecir. Puedo predecir, puedo ocasionar resultados haciendo unos pases, utilizando las matemáticas, como quien utiliza WhatsApp. Hago unos pases, organizo unos números, que para el que no sabe las matemáticas lo ve y dice, o sea, ¿cómo supiste, ¿no? ¿Cómo pudiste generar este efecto en la realidad, wow, ¿no? Llama Trina. Y esto, o sea, y en ese primer momento es una forma de pensar que no todos tenían, ¿no? O sea, es que yo me incluyo porque también soy humano, entonces como que me identifico mucho con ellos. ¿Estás seguro de eso? Yo pues, no lo sé, Rick. Ya estoy dudando un poquito, pero bueno, sigamos. Y entonces pues yo siento que en ese primer momento no era tan natural esto, ¿no? O sea, y ahí es donde a lo mejor entra la arquitectura y la geometría. O sea, como que
¿qué garantizaba? ¿No? O sea, cuando uno va y ve los edificios del siglo I en Roma, bueno, también los puedes ver en las fotos, ¿no? Y todo esto. Cuando uno va y ve un edificio... ¿Qué estás diciendo que no? No, yo solo digo que hay unos que no hemos visto, como yo, Ah, bueno. y hay otros que sí han visto, pero que cuando uno ve, ¿no? O sea, como yo siempre hablo por toda la humanidad, ¿no? Puedes ver las fotos. Ok, sí. No, pero ahorita viajar está muy imposible. Mejor hay que ver las fotos. Hay que Mejor ver las buscamos en fotos. Google. En Google, en Street View, Ujú. cuando vas y te asomas, pues te das cuenta, bueno, no te das cuenta, es que de verdad no te das cuenta, pero para aquellos que se han ido, no me van a dejar mentir, que es absolutamente inconcebible. Es como dicen, ¿cómo rayos hicieron esto? O sea, ¿cómo construyeron esto? O sea, hasta la fecha del día de hoy es como, ¿cómo hicieron esto? Es una empresa titánica, ¿no? Y es más fácil pensar que le hicieron titanes a que le hicieron humanos. Es como, es gigantesco, está fuera de orden. Entonces, ¿quién de estas personas dijo con qué seguridad, sin cálculos de resistencia de materiales, sin cálculos de estabilidad, sin cálculos, sin ningún tipo de cálculo, pues sí, como actual, ¿no? Fueron a animarse a levantar estos pedruscos y a ponerlos allá, ¿no? Y si reconocemos entonces que en realidad el orden natural del mundo, pensemos esto, el orden natural del mundo es que las piedras estén en el suelo. El orden natural de las cosas pesadas es estar en el piso y que la naturaleza dice que las cosas pesadas tienen que estar lo más cerca del suelo, ¿no? Es como, y las cosas ligeras se elevan. Las cosas como el gas y el aire y el vapor y las nubes se elevan porque son ligeras. Y las cosas pesadas están en el suelo porque son pesadas. Entonces, el hecho de levantar las piedras y elevarlas va en contra de la naturaleza, va en contra del orden cósmico. Entonces, estos arquitectos que estaban levantando las piedras y poniéndolas en posiciones extraordinarias, en realidad estaban haciendo magia. Y no solo magia cualquiera, sino que además hay varios tipos de magia, ¿no? Magia que hasta ahora no se puede hacer. Magia desconocida. Sí, bueno, ahora podemos hacerlo, intentarlo hacer, y claro que podríamos hacer muchas de esas cosas, sería increíblemente costoso, pero no tendría sentido para nosotros, porque justo la magia está relacionada con el sentido y el significado de la estructura que le da sentido a esa magia, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, cuando vas con el chamán, si no tienes la estructura del chamán, lo que el chamán hace no sirve. O sea, para todos los escépticos y escépticas, entre los cuales yo me incluyo, quizá lo único que yo diría es esto, o sea, es como, no va a funcionar. O sea, la magia, si tú no crees, si tú no, pero más que creer, si tú no estás inserto en la estructura de la comprensión de esa realidad, esa magia no va a funcionar. Necesitas estar dentro de la estructura para poder comprender y por tanto hacer que funcione. O sea, más que creer es saber cómo funciona. Más que saber es compartir la estructura del mago. Okay. O sea, si tú compartes la estructura del mago, entonces esa magia es efectiva y real. Mientras no la compartas, no. O sea... Te vamos a compartir algo, Juan, no te preocupes. Te vamos a quitar ese escepticismo. Lo dudo. No. A ver, yo reconozco esos fenómenos. Yo he visto fenómenos que digo, sí, lo acepto. Acepto que hay magia porque acepto que hay otra estructura. ¿No? Otra tecnología. Otra tecnología, exacto. O sea, hay otras tecnologías porque hay otras estructuras y hay otras magias y otros poderes y otras capacidades. Es decir, no voy a decir que no tenían capacidad los magos egipcios, ¿no? Y que construyeron las pirámides. Por supuesto que tenían capacidades de jugar con la estructura profunda de la realidad. Por supuesto que la tenían. De la misma manera que nosotros también lo tenemos. Negarla de los otros sería negar la nuestra. ¿Y entonces por qué crees que ya no se hace eso? ¿Ya no tiene sentido? Pues porque cambia, sí. O sea, muchas de las estructuras de los grupos que, por ejemplo,
imaginemos a un grupo nómada actual, Ujú. que todavía quedan muchos, ¿no? Y que ahora aparecen nuevos. Por ejemplo, eso es muy interesante. Ante la emergencia de nuevos fenómenos migratorios, de muchos tipos, ¿no? Hay migraciones forzadas y hay migraciones voluntarias, ¿no? O sea, decimos, yo me voy a ir a vivir a la playa. Es una migración voluntaria, ¿no? Muy voluntaria. Muy voluntaria. Pero me voy a quedar allá a vivir un mes y luego me voy a ir a otro lado. Y luego a otro lado, y luego a otro lado, y luego a otro lado. Y voy a buscar trabajo aquí y allá, ¿no? Hay una migración voluntaria, pero que en el acto de moverte en el tiempo y en el espacio, automáticamente tu estructura del mundo cambia. Ustedes, bueno, voy a decir ustedes, pero en realidad yo también me identifico con esta visión. Ujú. Aquellos que nos hemos movido y hemos vivido un periodo de nuestras vidas en movimiento, de pronto nuestras estructuras del mundo cambian. No interpretamos el mundo igual que aquellos que se quedan solo en un lugar. Quedarte solo en un lugar implica una forma de entender el espacio y el tiempo muy diferente de aquel que se mueve, muy diferente. Y de ahí que las estructuras mentales que construimos a partir de ese movimiento o de ese estatismo sean diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, yo lo que digo aquí es que claramente yo puedo cambiar mi forma de entender la realidad. Yo puedo cambiar mi estructura. No es que seamos nuestras estructuras. Nuestras estructuras mentales son como nuestra ropa. Nos identificamos con ella, pero no somos nuestra ropa. Entonces, nuestras estructuras mentales pueden cambiar, pueden variar. Y si tú me dices, ¿soy escéptico? Sí, pero no un escepticismo en el sentido de que niego la existencia del otro, sino en el sentido de que mi estructura mental me dice, observa y cuestiona. Y para mí eso es el escepticismo. No es como yo diga, soy escéptico a todo lo que no es ciencia, ¿no? Soy escéptico de la ciencia. Si no, no puedes ser científico. Si no estás dudando de lo que te están diciendo, Claro. no puedes ser científico. Preguntarse. De preguntarse y de ponerlo en cuestión y decir, ¿será cierto? ¿De verdad funciona así? ¿De verdad es real? Como una forma de ser, porque no necesariamente tiene que ser mejor que otra o más real. Simplemente es una forma de ser, una forma de entender la estructura. Hay que ser escépticos a lo escéptico. Hay que ser escépticos a lo escéptico. A ver, entonces el ser humano empieza a crear esta magia, empieza a crear todo este tipo de arquitectura con cosas muy inverosímiles, que dices, ¿cómo es que estas estructuras, estas grandes, pesadas rocas formaron esto? Y así es como empiezan a... Porque estas grandes construcciones no necesariamente las realizaban para habitarlas. No, y eso es clave lo que estás diciendo, es Ujú. súper importante. Es el mismo tema de estos hombres errantes o estas mujeres errantes, ¿no? O sea, como de estos primeros seres humanos que van por el mundo tratando de sentirse cómodos y cómodas en algún lugar, Ujú. ¿no? O sea, como de decir, aquí pertenezco, aquí soy, aquí puedo existir. Entonces, cuando llegamos, por ejemplo, a una casa nueva, por poner un ejemplo, hay dos maneras de hacerla. O puedes llegar y construir tu propia casa, o puedes llegar y habitar una casa que alguien más construyó. La casa que alguien más construyó está organizada en función de la estructura de aquella persona que lo construyó. Ujú. Y tú no tienes la misma estructura. Entonces, cuando llegas a una casa nueva, lo que vas a hacer casi de inmediato es tratar de modificarla para que se adapte a la forma en la que tú tienes de la estructura del mundo. Entonces, esas primeras estructuras del mundo expuestas sobre la realidad es ese salto de por qué construimos. Y como tú dices, las primeras estructuras construidas no son casas. Ujú. Definitivamente no son casas, son templos, son tumbas, son expresiones de la estructura, son actos rituales para poder darle sentido a la realidad. Construimos no para habitar, en el sentido coloquial de la palabra, construimos para darle orden a la realidad. Construimos para sentirnos que pertenecemos al mundo y que el mundo nos pertenece. Y entonces Ok. por eso se construye, o sea, la primera construcción de la humanidad, ¿qué fue? Pues las construcciones más antiguas son los dólmenes, son rocas levantadas, Ujú. son tumbas,
son marcas en el espacio que humanizan el paisaje. O sea, son cosas que dicen, aquí hay Huasquir, ¿no? Ok. Pero Ay, no hay Huasquir. refugios, no hay refugios, un techo para cubrirse de la lluvia, del frío. Estas cosas siempre han existido. Los antropoides superiores lo hacen. Los gorilas cada día, cada noche construyen un nido en el que habitarán y al día siguiente lo abandonan. Y se mueven. O sea, nosotros ya tenemos codificado, como los pájaros, como las abejas, como muchos seres vivos, tenemos codificado como muchos seres vivos sociales. O sea, codificamos construirnos un nido. Pero la diferencia entre otros animales y los seres humanos es precisamente que la forma en la que construimos denota una estructura de comprensión de la realidad. Porque muchas cosas pueden ser vistas como gratuitas, ¿no? Como que no obedecen a una primer motivación biológica, ¿no? O sea, por ejemplo, los pájaros hay algunos pájaros que decoran sus casas, ¿no? Y las decoran para atraer a las hembras. O sea, las hembras van y ven los depas y el depa más chido, ese es con el que se acuestan, ¿no? Entonces... Y aquí le puso estas plumitas de colores. Sí. Sí. Aquí le puso unas florecitas, Sí. unos grillitos muertos. Sí, aquí puso luces tenues y música suave, ¿no? Exacto. Oh, qué cómodo este sofá. Sí. Aunque decorando los nidos, ¿eh? Sí. Y entonces, como que de pronto aparecen cosas que dices, esto no fue para atraer una pareja, ¿no? O sea, ¿para qué es una tumba? Lo mató. Eso. O sea, esto cómo puede beneficiar biológicamente a nadie, ¿no? O sea, cómo hacer una tumba puede ayudarte a tener pareja O sea, las construcciones de los o humanos comida. no fueron para atraer a ninguna pareja. Fueron para hacerle culto a sus dioses y para lo que creen que hay después de la muerte. para recordar a sus seres queridos, Ujú. para reconocer que hay un más allá, ¿no? Esa Un profundidad antes y un después. de la vida. Exacto. O sea, como para darle Sentido. sentido. Exacto. O sea, construimos para darle sentido al mundo. Entonces, Ujú. los elementos y las estructuras y las herramientas que utilizamos para construir están conectadas con el sentido profundo de cómo entendemos el mundo. Entonces, en una primera instancia, cuando no teníamos matemáticas ni geometría y construíamos, porque lo hacíamos en el entendido de ese flujo de la vida sin interrupciones, ¿no? De una vida que va existiendo de acuerdo a la voluntad del propio mundo, de la realidad. Entonces, no hay un contenido trascendental en nuestras construcciones. Hay un contenido, sí lo hay en el momento en que empiezan a alejarse de lo cotidiano, ¿no? Cuando aparece la magia, cuando aparece el ritual, cuando aparece la muerte, cuando aparecen estas cosas. Pero en un sentido estricto, esas primeras construcciones no están codificadas desde una interpretación trascendental de la realidad. Son como construye probablemente el gorila su nido, ¿no? Como construye el pájaro su nido. Tienen estas primeras nociones de resolución de problemas biológicos, pero que no apelan a lo trascendental. Cuando construimos con piedra, hablamos de permanencia, hablamos de otros valores, porque la madera, la paja se pudre, desaparece, ¿no? Está embebido en el flujo natural de la realidad, de la creación y la destrucción. Ujú. Y ahí está, inserto en la naturaleza y en su proceso natural. Pero cuando pones una piedra y dices, esta piedra va a durar 1000 años, 2000 años, 3000 años, 5000, 10000, más de 10000, estos primeros dólmenes probablemente tengan 20000 o 30000 años de antigüedad. Es decir, que son mucho anteriores a las primeras ciudades o a las primeras casas, a las primeras arquitecturas, a las primeras civilizaciones, pero ya hay seres humanos apelando al orden, a un orden más profundo, ¿no? Cuando pones una piedra y dices, esto va a durar, cuando la realidad es que las cosas no duran. Está buscando una realidad trascendente. Entonces, ya en el siglo V, con la aparición de las matemáticas pareciera que ya están apelando a condiciones universales.
O sea, como que de pronto los seres humanos nos ponemos a decir, oye, pudiera ser que más allá de la realidad que podemos ver y percibir, más allá de esta historia que es el infierno y que es el más allá de esta historia, porque siempre fue una historia, o sea, no era una fórmula matemática, no era un orden mecánico, era una historia, era un cuento, era un mito, ¿no? Había una intencionalidad en la muerte, había un Dios de la muerte, ¿no? La muerte escogía, decidía, era caprichosa. Hoy había desayunado bien y no te mataba. Hoy estaba de mal humor y mataba a un niño. Era voluntad de las fuerzas de la naturaleza. No era porque había cólera. No era porque se enfermó. No era porque... Estaba de malas. Estaba de malas y ya te tocó, ¿no? Entonces, de pronto, cuando aparecen las matemáticas, de manera muy lenta, o sea, pero al mismo tiempo sorprendentemente rápido, porque para nosotros 200 años puede sonar mucho tiempo, pero 200 años es rapidísimo en la historia de la humanidad, ¿no? Recordemos que pasamos más o menos los primeros seres humanos, como los conocemos, aparecieron hace 100,000 años. De los 100,000 hasta los 10,000, pues, ¿cuántos hay, no? O sea, es la gran parte de la humanidad, la existencia de la humanidad, no hay ningún registro más que paleoantropológico, ¿no? O sea, no hay registros como lo que tenemos de la historia de la humanidad es el periodo más corto de la humanidad. El gran grueso de la existencia del humano está no registrado. Está por venir. Está por descubrirse. Exacto. Qué bonita metáfora, Ruth. Está por venir. Entonces, bueno, además lo que existe en el futuro, ¿no? Están preparados. Y entonces, sí, ¿no? Por ejemplo, hay especulaciones bien interesantes de civilizaciones previas que desaparecieron. O sea, que no sabemos. Y es súper plausible. O sea, no se sabe qué no sabemos, ¿no? Porque es mucho tiempo. Y ha habido muchas civilizaciones que han aparecido y han desaparecido, ¿no? Que no conocemos ni sabemos nada de ellos. Entonces, regresando al tema de las matemáticas y tal, de pronto, estos primeros seres humanos, al observar y al jugar con los números y descubrir que tienen propiedades particulares que son diferentes a las propiedades de las cosas reales, ¿no? O sea, tú manipulas los números y aparecen resultados que pareciera que guardan relaciones ocultas. Y de hecho los matemáticos todo el tiempo están haciendo esto, descubriendo nuevas propiedades y cualidades de los números que al mezclarlos, cambiarlos, intercambiarlos, sumarlos, restarlos, dividirlos, fraccionarlos, manipularlos, producen nuevos resultados sorprendentes que luego cuando trasladas al mundo de la realidad, funcionan. Es decir, como si estuvieras operando con unas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad y que luego cuando las trasladaras al mundo, operaran. Entonces, mucha de la matemática teórica ocurrió, por supuesto que mucho antes de saber para qué iba a ser. Toda la buena parte, gran parte de la matemática teórica no se inventó con el objetivo de resolver un problema concreto. Por eso cuando estamos en la prepa nos enseñan cosas que parece que no tienen ninguna relación con la realidad, porque los matemáticos en el fondo dicen, es que eso no importa si tiene una relación o no con la realidad. Muchas de las matemáticas no tienen absolutamente ninguna... Algún día descubriremos que ese fenómeno, esa propiedad particular que surgió de esta forma particular de utilizar las matemáticas, puede ser aplicable a algo y resolver un problema. Pero eso es más como una serendipia. Es como un juego, ¿no? Es como un juego. Y entonces, muchas de las aplicaciones de las matemáticas están por descubrirse, ¿no? O sea, pero eso es porque tenemos una forma particular de entender las matemáticas. Hubo un tiempo, muchísimos siglos, hasta el siglo XVIII, que esto era impensable. Era impensable, de hecho era tabú, estaba prohibido utilizar las matemáticas para muchas cosas, porque justo era magia negra estar operando con la estructura del mundo sin respetar el flujo natural de la naturaleza. Entonces, amigos, soñemos que estamos vivos cuando descubramos por fin cómo vamos a aplicar esas matemáticas que tenemos insertos en el cerebro. Ay, no, y todo lo que
todo lo que está por venir y todo lo que está por descubrirse, ¿no? Y cómo las estructuras, que además están cambiando mucho, la forma en la que estamos entendiendo ya la ciencia y las matemáticas. Y ya estamos en otro mundo, ¿no? También. Estamos en otro mundo. Sí, yo le estoy contando una historia muy vieja, ¿no? Estamos en otro mundo. Por eso les decía que era una historia que llegaba hasta el día de hoy. Y el mundo que comienza, ¿no? Que a partir de ese poquito ya cambió, ¿no? Es otro. Sí, porque la forma en la que... y creo que también es muy importante esta historia porque es una historia que tiene un sentido crítico a la forma en la que entendemos hoy en día las matemáticas. Es decir, a la forma en la que entendemos el mundo. Y justo mucho de las filosofías que articulan esta historia que les estoy contando tienen que ver con reconectar con otras cosas que no son propiamente campo de las matemáticas. O sea, de otras cualidades y facultades humanas que hemos perdido, como tú dices, ¿no? O sea, cuando vamos con el chamán o con la chamana y de pronto nos perdemos de una magia muy real porque estamos muy distantes de esas estructuras. Entonces, creo que en el fondo hay la necesidad sin perder la magia y la sorpresa que está oculta en las matemáticas y que es absoluta y totalmente real desde mi estructura de pensamiento. Reconocer que lo otro también es real y seríamos capaces de compartir dos estructuras diferentes de pensamiento en una sola entidad. Seríamos capaces de aplicar varias magias de diferentes contextos y que puedan convivir. Seremos capaces de aceptar y de pensar desde la perspectiva de las otras y desde los otros, entendiendo que justo eso somos, diversidad y multiplicidad y cambio. Entonces, definitivamente esas hibridaciones entre formas que a veces pudieran parecer contradictorias de pensar, pudieran arrojar resultados todavía inéditos. Enriquecedores, ¿no? Enriquecerse de las estructuras de los demás, ¿no? Muy enriquecedoras, muy enriquecedoras. Y que justo por estos instintos también un tanto biológicos de separar, de distinguir, de diferenciar, tú eres de los otros, yo soy de estos, de construir bandos, nos perdemos precisamente de las oportunidades de enriquecimiento. De jugar con magias de otros y de otras. Ajá. Bueno, chicos, hasta aquí, como bien lo decías, no nos iba a alcanzar para hablar de hasta este momento, ¿no? Pero pues muy interesante, ¿no? Todo eso de la magia, la agricultura, la geometría, Pitágoras, su secta, el mundo en el cual empezamos a habitarlo, cómo lo empezamos a construir y qué fue lo primero que se construyó. Está bastante interesante y pues muchas gracias por habernos acompañado, Juan. Muchas gracias por la invitación. Encantado de venir a platicar con ustedes. Ya nos veremos en otra ocasión y seguimos con un tema por ahí similar o lo que se nos vaya ocurriendo. Va. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada, pues que muchas gracias, no sé, agradecerles otra vez y bueno, pues comentarles que si quieren saber más del tema, les recomiendo mucho a Alberto Pérez Gómez, que es un arquitecto y filósofo mexicano, pero que estas investigaciones él las ha conducido sobre todo en Canadá, que es donde es director de la Universidad de McGill, y bueno, pues él ha abordado estos temas de una manera muy interesante. Hay muchos autores, Pedro Azara también, les recomiendo Mito y Arquitectura en Occidente. ¿Qué más les puedo recomendar? Hay muchos autores que abordan, Joseph Rickbert, La idea de la ciudad, y muchos otros autores y autoras que están abordando estos temas y que son fascinantes, ¿no? Y que yo expuse aquí de manera tan atropellada y tan mal, pero que ellas y ellos lo hacen muy bien. Si quieren conocer más, pues ahí están esos libros para que los consulten. Bueno, no fue mal, Juan. Estuvo bien. Excelente. ¿Por qué mal? Estuvo Bueno. muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Esto fue Secrética. Vámonos. Secrética.